Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 5 del método de comercio de Marlex 2018. Antes de iniciar con el tema, les quiero recordar que cualquier duda que tengan sobre este tema lo pueden hacer en el canal en el grupo de Telegram de Trading Live. Esto para que cualquier persona que tenga la misma duda pueda leer la respuesta ahí y así se nos aminora la carga de trabajo de resolverles todas sus dudas. Ahora sí, vamos a empezar con este tema de las reversas comerciales. Pueden ser reversas o revocaciones. Las revocaciones comerciales son más sencillas de lo que ustedes pueden pensar. Todo lo que tienen que hacer es utilizar los patrones de las velas, como el patrón de la larga vela malvada, los soportes y resistencias o las líneas de cuero cabelludo que ya vimos. Hasta ahora les he explicado cómo se puede tomar una línea de operaciones de ruptura basadas en los soportes y resistencias, que fue el capítulo anterior. Ya sabemos que una línea de soporte o resistencia es una barrera en la que el precio va a tener probablemente problemas para romper. También sabemos que el patrón de la larga vela malvada nos indican posibles reversiones. En este cuadro podemos ver aquí resaltado un patrón de la larga vela malvada formado por encima de una línea de soporte y resistencia. Aquí tenemos la línea de soporte o resistencia y aquí tenemos el patrón de la larga vela malvada. Esto es lo que nosotros debemos de buscar para entrar y hacer una operación en el mercado. Esto es realmente así de sencillo. Buscamos una línea de soporte o resistencia y buscamos este patrón. Si se forma, entramos, como en este ejemplo, en una inversión a la alza. Esto es lo que viene siendo una reversa comercial o una revocación. Es así de sencillo. Vamos a ver un ejemplo como este, pero ligeramente diferente. Que viene siendo pues prácticamente el mismo ejemplo, pero con una diferente interpretación. Nosotros aquí marcamos esta línea, lo que viene siendo un soporte. Vemos que esta vela, que fue lo que hizo romper el soporte. Y habríamos hecho una inversión a la baja porque está rompiendo la línea de soporte. Esto todavía cuenta como un ejemplo de inversión. Si nosotros hicimos la negociación de ruptura de línea, pues no hubiera funcionado porque el mercado se fue hacia arriba. Y eso sucede, que los comercios fallan. Sin embargo, al ver el patrón de la larga vela malvada y al ver la tendencia precedente, nos damos cuenta de que no es una ruptura, sino que viene siendo una revocación. Esto no fue ruptura, fue una revocación. Entonces, en el capítulo anterior vimos lo que era la ruptura y aquí estamos viendo lo que es la revocación. Entonces, cuando el patrón de la larga vela malvada se forma cerca de una línea como esta, que es fuerte, nos indica que el precio no va a poder sostenerse en este nivel y nos está diciendo que probablemente va a revertir, como sucedió.
Ahora ya sabemos lo que tenemos que buscar para negociar una inversión. Esto es la parte más difícil. Usted primero marca este patrón después de que cierre la vela. Tenemos que esperar a que esta vela cierre. Después de que cierre la vela de la revocación, entonces veremos las cosas más claras. Checamos la tendencia anterior, que viene siendo esta, del patrón de la larga vela malvada, y vemos el soporte o resistencia. Aquí en este gráfico se ve claro porque ya está terminada lo que viene siendo toda la operación, pero ¿qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a encontrar de esta manera. Cuando nos encontramos con el gráfico así, en este momento podemos pensar que probablemente viene una inversión. Pero hacer una inversión aquí pues es arriesgado. Hay que encontrar la línea más cercana aplicable y luego utilizar la entrada. Nosotros vemos el gráfico de esta manera, tenemos que buscar la línea más cercana. Irnos al histórico hacia atrás y ver, buscar la línea del soporte o resistencia o buscar la línea de cuero cabelludo. Si hay una línea de cuero cabelludo cercana, entonces se puede utilizar esto como un nivel de entrada. De otra manera, tendremos que juntar una línea temporal. En este ejemplo se estaba formando lo que viene siendo esta vela de revocación. Pero no había ninguna línea de cuero cabelludo ni ningún soporte o resistencia cercano como para poder hacer la entrada. Buscó el más cercano y el más cercano era el que se había formado 2 velas anteriores. Entonces, como había roto ese soporte o resistencia y aquí ya se formó lo que viene siendo la vela de revocación, entonces ya es el momento exacto para la entrada. Este marco no marca lo que viene siendo las líneas de soportes y resistencias, todo lo hace por ojo. Pero necesita ver que se rompa algo. No porque se formó simplemente la vela de revocación y está la tendencia precedente, se hace la entrada, sino que busca que haya roto una línea de soporte o una línea de resistencia para confirmar la entrada. Siempre tiene que haber un rompimiento de algo. Bueno, ya que tenemos identificado las entradas, la vela de revocación, las líneas de soporte o resistencia, cuero cabelludo, lo único que resta es fijar nuestros objetivos comerciales de la inversión. Eso se los voy a explicar ahorita con el mercado en movimiento, viendo estos ejemplos y haciendo una operación en dinero real. Aquí estamos analizando el mercado y estamos viendo que aquí está una zona de soportes. Y está muy cerca de donde se encuentra ahorita esta de euro-yen.
Aquí vemos que esta vela está tocando esta resistencia que está muy cerca de este nivel, también está muy cerca de este, en velas de 4 horas aquí tenemos otra resistencia importante, la puedo subir para que vean. Entonces ahí está tocando una resistencia, se fue muy arriba, lo que nos daría una posible entrada a la baja en Forex. Esto es lo que sería una reversa comercial. ¿Por qué? Porque está tocando lo que viene siendo una línea de resistencia y no la está rompiendo, sino que se está regresando el precio. Aquí vemos que está muy cerca de esta resistencia. Esto es en velas de 4 horas. En velas de 1 hora ya formó una tendencia precedente, toca la línea de la resistencia y se regresa. En velas de 30 minutos está más marcado el patrón. Para Forex, velas de 30 minutos ya es bueno. La tendencia precedente, la vela de revocación, y se invierte hacia abajo. Está cerca esta vela, casi tocó lo que viene siendo la resistencia, entonces lo único que hacemos es moverla un poquito hacia abajo. Si nos vamos hacia atrás,
Vemos que aquí está otra más abajo, aquí está otra más abajo. Esta llegó a este nivel. Aquí vemos que está una en ese nivel. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Entonces este punto está muy cerca. Quitamos este. Aquí está. Este está muy cerca también. Solamente mudo un poco. Uno, dos. Aquí está otro. 3. Vemos que sí ha estado deteniéndose a ese nivel, entonces aquí hicimos la inversión. La tendencia precedente toca la línea de resistencia y se invierte hacia abajo. Que es como nos indica el manual en el capítulo 5 sobre las reversas comerciales, que era de lo que estábamos hablando hace un momento. Viene la tendencia, toca el soporte y se invierte a la alza. En esta zona de aquí es donde se forma el revés comercial. Y esto no lo viene diciendo el manual. Ustedes ahí tienen el libro para que lo vean. Si no está, si se forma lo que viene siendo la vela de cambio o la vela de revocación y no hay ningún soporte o ninguna resistencia cercana, ¿qué es lo que vamos a ver? Irnos al histórico y ver si hay a ese nivel una resistencia o en su caso un soporte en al mismo nivel, a la misma altura. Como vemos, amigos, ya estamos entrando en ganancia en lo que viene siendo euro-yen. Ya vamos a un 3.51, a un 3.20. Esto es para ver que se cumplen lo que viene en el manual, siguiendo las formaciones de las velas, los patrones de las velas, marcando los soportes, marcando las resistencias. Como saben, tenemos indicadores que nos ayudan a tomar las decisiones, como este, que nos va marcando los nombres de los patrones de las velas que se van formando. Aquí nos dio una entrada este patrón, este indicador, donde nos marcaba que eran 3 soldados bajistas. Aquí era un patrón bajista y aquí se dio a la baja.
Entonces nos podemos ayudar con lo que vienen siendo los indicadores. Tenemos indicadores que nos marcan las tendencias, tenemos indicadores que nos marcan los patrones de las velas, tenemos muchos tipos de indicadores. Bueno, pues vemos que aquí continúa la operación en ganancia y pues podemos ver que nos dice otro indicador sobre esta operación, como este, que es para MetaTrader 5. Aquí nos está indicando en velas de 4 horas las EMA se cruzaron, ya alcanzó el punto más alto, nos está diciendo que ya no va a subir y la vela quedó por debajo de las EMAs, lo que nos dice que va a continuar bajando en velas de 4 horas. En velas de 1 hora también nos indicó la entrada, este indicador nos dio la entrada más arriba, que también iba a la baja en esta parte de aquí. Ven cómo las EMAs se cruzaron y nos decía que iba a bajar. Y en 30 minutos también nos dio la entrada en este punto. Por eso con los indicadores es más fácil, porque nos dice las entradas y ya nada más nosotros analizamos que esté todo correcto. Entonces en 30 minutos nos dio entrada a la baja, en 1 hora también casi al mismo tiempo que en 30 minutos, y también nos dio una entrada a la baja en 4 horas. Aquí nos estaba ya marcando el punto más alto, y aquí donde se cruzaron las EMAs nos dio la entrada en 4 horas. Entonces pues podemos estar tranquilos de que la operación va a continuar bien. Entonces aquí podemos ver lo que es una reversa. Viene, toca el soporte y se regresa. Se hace la inversión, se negocia donde va a cambiar la dirección del mercado. Aquí también, si no tenemos un soporte o una resistencia cerca, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí en este ejemplo que no se tenía cerca, se busca la más cerca. La más cerca es la anterior, entonces se hace la negociación. Aquí está. Viene el mercado, toca el soporte y se reversea el mercado, gira con la vela de revocación. Viene el mercado, aquí está lo que viene siendo la vela de revocación y gira la dirección. Esto es lo que se llama un reversal. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Esperar a que se terminara de formar la vela. Como nos lo indicaba en este ejemplo, esperamos a que se terminara de formar la vela y buscamos la resistencia más cercana. Como pueden ver, amigos, se cumplen todas las formas del método. Todas las formas de los métodos se vienen cumpliendo. Ahorita estamos con las reversas comerciales y aprendimos cómo negociar una inversión. Y lo hicimos aquí en Euroyen para que
con un ejemplo real para que vieran cómo es que se hace esta operación. ¿Qué más podemos ver en esta operación? Que rompió una línea de tendencia. ¿Hasta dónde va a llegar la operación? Puede llegar hasta aquí. Y alcanzar pues como un 30, un 40. Pueden ganar como 50 pips o hasta 70 pips. Ya depende de los objetivos que se marque cada quien, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo número 6 y en el capítulo número 7. En el capítulo número 7 que vamos a adaptar el capítulo número 6 es el cálculo de las pérdidas y el capítulo número 7 adaptando las metas y paradas de las condiciones del mercado. Aquí ya vamos en un 9% de ganancia. Podríamos cerrar la operación porque es solo para marcarlo como ejemplo. Para parar la operación le damos aquí donde dice cerrar. Y vemos que las formaciones se cumplen. Buen día amigos, aquí en esta operación de dólar yen lo tomamos, se formó el patrón de lo que viene siendo una reversa comercial. Como pueden ver, aquí se formó lo que viene siendo la línea de cuero cabelludo, aquí se formó el pequeño patrón de agrupamiento y tomamos la operación que vino a dar a la baja. Esto es lo que viene siendo una reversa comercial en velas de 1 hora. Estas reversas comerciales lo explicamos en el capítulo número 5, en el video del capítulo número 5. Y aquí lo tenemos en velas de 30 minutos. En velas de 30 minutos nos viene dando lo que es un patrón de agrupamiento. Aquí vemos cómo viene dándose la tendencia, entra en un mercado lateral, cruza lo que viene siendo un soporte, toca la siguiente línea de soporte, aquí se forma la vela reversal y sube el precio. ¿Qué se forma aquí con las velas? El precio viene, forma la vela de cambio o de giro y baja el precio. Nosotros tomamos la operación aquí porque fue cuando vimos la señal, pero como quiera fue muy buena ganancia. Como pueden ver, ya la llevamos en un 40% de ganancia. Aquí en el manual lo viene explicando todo muy bien. Que se forma el patrón en el capítulo número 5 que vienen siendo las reversas comerciales. Y nos viene hablando de cómo negociar una inversión. Todo viene muy bien explicado en el libro, ustedes ya lo deben de tener este libro. Si nosotros nos vamos al histórico, vemos que había tocado otra línea
de soporte y resistencia. En esta parte de aquí, que fue donde se formó la vela malvada. El patrón de la vela malvada. Veamos. Nos vamos al histórico. Y aquí vimos que tocó una resistencia. Una vez. Aquí también tocó. Estuvo muy cerca. Entonces esta era una línea que se negociaba. Era una línea que se negocia y que nos da muy buena operación. ¿Qué es lo que nos viene explicando el libro acerca de las reversas comerciales? Que se basa en lo que vienen siendo los patrones de las velas malvadas y o los soportes y resistencias. Ya se los había explicado, solo es para repasar. Viene la tendencia, empieza a bajar, toca una línea de soporte o resistencia, aquí se forma el patrón de la vela malvada y sube. Y aquí nos viene explicando cómo negociar la operación. Que siempre tenemos que buscar que haya tocado o que haya roto algo. Aquí donde se formó el patrón, estaba rompiendo el soporte, entonces se hubiera pensado en hacer una operación a la baja, lo cual nos hubiera dado una mala operación y lo hubiéramos perdido. Pero para que esto no suceda, nos tenemos que fijar en la formación que está haciendo la vela en ese momento. Tenemos que ver cómo se está formando y tenemos que ver que rompa algo. Si no tenemos algo cerquita ahí que haya roto, nos vamos al histórico y vemos cuál es la operación más cerca que estaba, cuál línea de soporte o resistencia. Y esto es lo que hicimos. Vimos que la operación venía subiendo, que estaba tocando una línea de soporte o resistencia y no la rompió, sino que regresó. Esta operación fue una reversa comercial. Como se está formando en ese momento, aquí se está formando el patrón de la vela malvada, no sabemos si está rompiendo o no. ¿Qué hacemos? Nos vamos al histórico. Nos vamos al histórico, marcamos la línea del soporte y resistencia y vemos si tocó algún soporte o resistencia. Vemos que tocó muchos que estuvieron cercas, que estuvieron muy cerca y aquí vemos que estuvo tocando. Entonces era una línea negociable. Aquí también atravesó una resistencia y estuvo atravesando varias. Aquí alcanzó otra. Entonces, para saber si va a ser una operación de rompimiento o va a ser una operación de reversa, tenemos que ver qué patrón se está formando. Vimos que se formó un patrón de la vela malvada, entonces era una operación de reversa, que nos dio muy buenas ganancias. Entonces así es, amigos, como tomamos esta operación de las reversas comerciales, fijándonos en el patrón que tocó la resistencia en la formación de la vela, que no fue rompimiento, sino fue una reversa porque fue un patrón de la vela malvada. Y es lo que vienen siendo las reversas comerciales. El siguiente capítulo vamos a ver cómo detener las pérdidas, adaptando metas y paradas a las condiciones del mercado. Y terminaremos con el último capítulo, que es el capítulo número 9. Espero y les haya quedado claro las operaciones de las reversas comerciales, cómo saber si va a ser un rompimiento o si va a ser una reversa. Tenemos que identificar el patrón de la vela que se está formando. Tenemos que esperar que se termine esa vela de formar.
Bueno amigos, muchas gracias y hasta el próximo video. Cualquier duda que tengan la pueden preguntar en el chat de Trading Live.